Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el último programa del 2020 de Directo al Punto. Agradeciendo a todos los amigos su sintonía, agradeciendo a la familia Blanco por permitirme estar aquí, como siempre les he dicho y les recuerdo, este programa y este espacio de Directo al Punto es de la emisora de Guapa Radio, que nos hace el favor, ¿verdad?, de permitirnos estar aquí con ustedes. Y así pues hemos conformado un grupo de panelistas que nos han dado la mano durante este pasado año, así que obviamente pues agradeciendo a todos y cada uno de ellos que han pasado por aquí. Fuimos despidiéndonos poco a poco desde el lunes, ¿verdad? Y ya regresaremos en enero. Y hoy en el análisis, en el panel de análisis político, pues nos acompaña Toñito Cruz por aquí. Antonio, saludos por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenido. Buenas noches, Ada. Antes que nada, tengo que corregir. Toñito Silva. Te dije, Toñito, ¿qué te dije? Te voy a dar una anécdota. Como tú sabes, Aníbal Acevedo y yo somos bien amigos. Fuimos compañeros butaca. Mira, ¿pero qué fue lo que dije? ¿Qué te dije? Entonces, ay, santo, que mucho yo te quiero y te conozco desde hace años, desde que empecé en el periodismo, y tantos por allá. ¿Se frizó? Se frizó. Ahora sí, ahora sí, adelante. Y van a presentar a Toñito Cruz y viene Aníbal. Toñito Silva. También Toñito ha estado por aquí y le agradecemos también su participación. E igualmente tenemos aquí a Frankie Guerra por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Gracias, Ada. Buenas noches a ti, a todos los amigos que nos escuchan, al ex representante Toñito Silva. Vayan hacia él mi saludo en esta noche y a todos los que nos escuchan. Así es, en mis inicios, creo que tenía como 21 por ahí o 22 cuando empecé a cubrir y él estaba en la legislatura, ¿verdad? En la Cámara y presidía la Comisión de Hacienda, por eso le estaba preguntando ahorita en la pausa. Ven acá, cuando usted estaba en la Comisión de Hacienda, las transiciones eran así, que le llevaban las cajitas y le decían, ahí te dejo ese, resuelve, y arrancando, este es el primer tema. ¿Cómo era, Toñito? Bendito sea Dios. Pues mira, desconozco, ¿verdad? Porque no he escuchado la prensa, pero si eso es lo que está ocurriendo en Cámara y Senado, creo que no debe ser así. Nosotros somos personas civilizadas y yo entiendo de que hace un par de días ya se sabía que Tatito Hernández iba a ser presidente, se debió y se debe hacer una transición ordenada, ya que como nosotros consideramos la Cámara de Representantes somos como una familia, indistintamente de nuestras afiliaciones político-partidista. Dicho sea de paso, a Jari Luis Pérez, que fue legislador por allá por la zona oeste, mi amigo personal, en una ocasión yo fui testigo de reputación de él en un tribunal, imagínate cómo son las cosas allí, y me sorprende, y yo entiendo que eso no son directamente necesariamente los presidentes ni los políticos, sino son de segunda y tercera categoría, que son los que dan esas recomendaciones, pero entiendo, y si es así, como tú acabas de decir, yo no respaldo esa posición. Yo creo que debemos tener apertura y, como siempre he dicho, los fondos son del pueblo de Puerto Rico, no son del... En este caso, quien nos lo dijo fue ayer el presidente designado, ¿verdad? Por el grupo del Partido Popular. Nos dijo José Luis Dalmau que le enviaron todas las cosas, que se supone que desde el 1 de diciembre empezará la transición, pero le entregaron ayer el presupuesto, ayer le entregaron otros documentos y le habían entregado un sinnúmero de cajas y que se estaba leyendo todo para saber realmente lo que tenía. Pues yo de momento me pasó por la mente que esa no era la forma que originalmente yo conozco que se hacían las transiciones, pero bueno, vamos a ver la opinión de Frankie Guerra. Tengo que unirme a las expresiones que hace el ex representante, sin duda alguna, algo novel, algo nuevo, cerrando el año, esta transición que se da específicamente en la Cámara de Representantes entre el presidente saliente Johnny Méndez y el presidente entrante Tatito Hernández. Ayer los comunicados de los partes de prensa fueron claros, ¿verdad? Ante la no información, peor aún, la posibilidad de un gasto mayor del 50%
del presupuesto, que como sabe el representante, en años como este de transición se supone que la ley establece que se utilice el 50%, y la información suministrada justamente es que se ha gastado más del 50%, lo que ha tenido que llevar al presidente entrante a tomar medidas como las que vimos en el día de ayer, de dar presupuesto de $7,000 a los legisladores. Nunca, ¿verdad? La última vez que se vio algo como eso fue el año 1997, esa transición del 96 al 97. Así que hoy el presidente del Senado, sin embargo, por otra parte, hizo uno de sus mensajes famosos en Facebook, básicamente informando su transición en el Senado. Me parece que fue un poquito más abierta, mayor apertura, y hablando del gasto que habían incurrido en este año, que era justamente ese 50%. Le hicimos la petición para que justamente le pidiera al presidente saliente de la Cámara que tuviera el mismo decoro, ¿verdad? La misma amabilidad y sobre todas las cosas, ¿verdad? El proceso correspondiente, como dice el ex representante, no son fondos que le pertenecen ni al que entra ni al que sale, son fondos públicos que nos pertenecen a todos y debe haber claridad, apertura, ¿verdad? Y yo creo que es algo que tenemos que ir evaluando, mirando para futuros tiempos de transición, para evitar lo que hemos visto, ¿verdad? Antes yo sé, y el representante yo sé que pueda atestiguar de esa amabilidad, de esa cordura que existía en muchos líderes del pasado en el país. Por eso tal vez no está legislado específicamente la forma de hacerlo, pero yo creo ante los tiempos que estamos viviendo que vamos a tener que legislar al respecto. Definitivo, cuando hablas de Tomás Rivera Chat, pues a pesar de que, como dicen, entregó cajas, pero sí presentó un documento donde dice que el presupuesto global eran 27.166.276,68. Habla de que el 50% fue lo que realmente se utilizó. Habló que dejó obligaciones como los gastos de bono de Navidad que se desembolsó, que dejó más de 1 millón y pico como de sobrante, que de lo que le tocaba usar gastó 1 millón y pico menos. Y también que no quedaban deudas ni obligaciones pendientes de su gestión al momento de que se va, que no dejó, como dicen, cuentas a lo loco por ahí por pagar. Así que esa no es la historia, ¿verdad?, de la Cámara de Representantes, lamentablemente. Y yo quería aprovechar con nuestros dos invitados, cuando invité a Toñito Silva y a Frankie Guerra, les decía que me gustaría hablar de los desaciertos y los aciertos del 2020, porque no todo fue malo, lo he dicho siempre, no todo fue bueno, y obviamente lo que nos depara en el futuro. Así que hay muchas cosas de que hablar, desde la Junta de Control Fiscal, cómo va a trabajar la Fortaleza con la legislatura. Hay demasiado para hablar, así que vamos a ver. Toñito Silva, ¿por dónde arrancamos? Pues mira, este ha sido un cuatrenio bien difícil. Cuanto en la historia, y tú como periodista de mucha experiencia, ibas a pensar que un gobernante iba a salir antes de su término, porque el pueblo de Puerto Rico le hiciera una protesta a tal magnitud que PNP, populares, independentistas, no afiliados, le solicitaron la renuncia, donde desgraciadamente la historia donde nunca habíamos experimentado lo que ha sucedido en el sur, y para completar el cuatrenio, una pandemia con el COVID-19. O sea, realmente, perdona que los interrumpa, hay un televisor en alguno de los dos sitios que lo está... Ok, adelante. Frankie, No tengo televisión ninguno. Yo no, tampoco. Bueno, pues aquí no hay nada. Adelante. Lo que tengo es guacamayo, que si lo oyen gritar... Pues muy bien, que nos acompañe esta noche. Adelante. Pues mira, pues son cosas que nunca las habíamos visto. Y con la experiencia que yo entré en el 88, cuando Ronnie Jarabo era presidente de la Cámara, yo era ayudante de Manolo Marrero Hueca, yo sé, tú lo recordarás. Sí, lo quiero mucho también. Y desde esa época ya yo estoy en la Asamblea Legislativa, en el 93 ya salí legislador hasta que renuncié. Eso me hace daño a mí porque está sacando años ahí y ya yo soy periodista, así que... Empezaste con 16 años en la Cámara. A los 19 arranqué, pero bendito, cada vez que dice una edad me duele acá. Adelante. Yo creo que Magdalena Rodríguez y compañía no nos digan, pues le vamos a sacar. Así es. Que es abogada. Un saludo.
Y eso trabajar todos los días con relación a la pandemia, y te soy bien sincero, bien difícil. Este cuatrenio ha sido un cuatrenio bien difícil, no importa quién sea el gobernador. Así que en ese sentido creo que hay grandes retos para este próximo cuatrenio. Por lo menos, y de mi punto de vista, desconozco que Frankie podrá comunicar, pero yo entiendo que tenemos dos personas serias, jóvenes, con experiencia, como Tatito Hernández y José Luis Dalmau, mi amigo personal de muchos años, al igual que yo y otros compañeros, y tenemos un gobernador que a mí me consta que va a ser una persona de consenso, una persona que, y esto yo admiré y hablé con Tatito, que admiré lo que decía Tatito en el sentido de que, mira, sabemos que hay una serie de cosas que nos van a dividir. Cuando hablemos de estatus, cuando hablemos de plebiscito, eso nos va a dividir. Pero eso a lo mejor es el 2% del 100% de las cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que ese debe ser el enfoque. Y como decía el programa de radio en el día de hoy, siempre tiene que brillar la honestidad y la verdad. Con engaño y con cortar esquinas no vamos para ningún lado. Así que yo espero que esa sea la actitud del gobernador Pedro Pierluisi, y como conozco a Tatito, como conozco a José Luis Dalmau de muchos años compartiendo con ellos todos los días, sé que va a haber esa apertura. Así que yo espero que esta situación, que también hay otros partidos emergentes, pero como también dije en el día de hoy, siempre y cuando el Partido Popular y el Partido No Progresista se pongan de acuerdo de buena fe, tienen los votos para aprobar lo que haya que aprobar en Cámara y Senado, y no dependemos de ningún otro partido para que tenga que aprobar medidas. De que hay que tomarlos en cuenta, que hay que escucharlos definitivamente, y que si radican buenos proyectos de ley, yo por ejemplo aprobaba todos los proyectos de ley que yo entendía que eran buenos, indistintamente de quién radicara. Y algo que autocriticaba Frankie, que sé que también estuviste por esos lares políticos, era que el Parlamento es para hablar, y rápido llegaba una medida y que hablen dos y más nada. ¿Por qué? Si a ti te pagan lo mismo, pues hablen 1 hora o hablen 2 horas. Y yo creo que escuché también de los compañeros presidentes nuevos de las campañas de todos los de la Cámara y el Senado, de que va a haber esas oportunidades. Yo espero en Dios que eso ocurra, porque eso enriquece. Dicho sea de paso, cuando nosotros aprobamos medidas y se iba al tribunal, tú tenías que ir a buscar el calendario de ese día para ver qué era la intención del legislador. Pero si descargas una medida sin informe, sin hablarlo, pues no se puede agarrar para saber la intención del legislador cuando quería legislar. Así que yo creo que eso habla bien de los dos presidentes entrantes del gobierno, y estoy seguro que el gobernador Pedro Pierluisi va a ser esa persona de consenso. Si no, la historia los va a juzgar a ellos. Vamos a ver, Franklin Guerra. Coincido con que ha sido un año difícil. Hablabas al inicio de que pues han habido cosas buenas, cosas no tan buenas. La realidad es que ha sido un año de muchas más cosas no tan positivas, ¿verdad? Como hubiésemos querido, por las emergencias que presenta el propio Toñito, ¿verdad? Los temblores al inicio de año, en enero, y la pandemia, que todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? De lidiar con esta situación. Pero también hemos visto, ¿verdad? En este año otras emergencias que no son emergencias naturales, sino que son emergencias provocadas, ¿verdad? Circunstancias provocadas por el gobierno. Y yo creo que como país tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, en particular en años como este 2020, para no repetirlo, para mejorarlo. Y fuera de la emergencia natural, tanto de los temblores como de la pandemia, creo que hay que resaltar que fue un año en donde una vez más el tema de la corrupción gubernamental fue algo que laceró la imagen del país en los Estados Unidos, y obviamente la imagen de los líderes ante el pueblo de Puerto Rico. Cuando digo emergencias provocadas, me refiero, ¿verdad?, a la fallida compra de aquellas pruebas que recordaremos que al inicio de esta pandemia fue el tema central de la discusión, aunque hubo aciertos del gobierno con relación al cierre inmediato por parte de la gobernadora, previniendo, ¿verdad?, dentro de la emergencia, a diferencia de otros estados
que pudiera empeorar la situación, algo que yo vi bien y que se lo aplaudo a la gobernadora. No hay duda que uno de los escándalos más grandes de este año 2020 que tiene que servirnos a nosotros como país para poder hacer buen uso de los fondos públicos fue la compra de esa la fallida compra de los millones y el revolú de las vistas públicas en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud, en las luchas que hubo durante todo este tiempo y como vimos, ¿verdad? Un departamento de salud totalmente sin cabeza, ¿verdad? Y con la salida de un secretario de salud, con la salida de una subsecretaria de salud y pues sobre todas las cosas, ¿verdad? Lo fácil que se hizo en aquel momento, hablando de millones de dólares, poder hacer una transacción sin controles, tanto en el Departamento de Salud como en la propia Fortaleza. Así que yo creo que esa es una de las lecciones aprendidas que tenemos que hacer y que tenemos que ver. Vimos los casos de corrupción en este año 2020 en la legislatura, en particular 3 representantes incumbentes, tristemente acusados por el FBI, por el gobierno federal, por corrupción y pues en el inicio de un nuevo año, con una nueva legislatura de mayoría popular, yo creo que esas son enseñanzas que tenemos que recibir para evitar volverlas a repetir. Yo creo que otro de los desaciertos de este año, sin lugar a dudas, fue la reforma electoral. No sé si Toñito pueda coincidir conmigo, pero sé que el traer esta reforma electoral a último momento, en año de elecciones, todavía hoy, y lo mencionabas tú, Ada, hoy estamos experimentando los resultados de una reforma electoral sin consenso, sin pensarla, una reforma electoral donde no se cumplió con lo establecido, aún por la propia gobernadora que dijo en un momento dado que no iba a firmarla si no había consenso. Y eso produjo otros caos, como fue aquella fallida primaria que yo participé, así que nunca lo olvidaré, donde no hubo primaria y donde tuvimos que esperar 7 días más tarde para entonces llevar a cabo el proceso electoral. Así que creo que una de las cosas que estaremos viendo en este próximo año es un poquito trabajar con este código electoral que ha sido trastocado y que hemos visto en las consecuencias de lo que se hizo con referencia al cambio en este código electoral. Así que sí ha habido emergencias naturales, pero sin duda alguna también ha sido un año en donde hemos visto errores garrafales de parte del gobierno. Y yo creo que al terminar el año y comenzar un nuevo año en una realidad diferente, con un gobierno compartido, donde vamos a tener un gobernante del PNP y una legislatura del Partido Popular, que sí lo habíamos vivido anteriormente de la forma, ¿verdad?, opuesta. Yo creo que es importante que miremos todas estas cosas que ha acontecido y que tanto el gobernador electo como la legislatura del país deben aprender de lo que ha ocurrido en este año 2020, porque yo creo que una de las cosas más importantes que ha ocurrido es que hay un electorado bien pendiente de sus líderes. Como dijo Toñito, hay unos partidos emergentes que también entran al escenario. Yo no creo, como creen algunos, que el bipartidismo se terminó. Todo lo contrario, creo que hay 2 partidos sólidos en el país, pero a pesar de eso hay muchos otros que están mirando las actuaciones de todos y me parece que es importante que evaluemos este año 2020 con todas estas emergencias que hemos vivido y con estas circunstancias que hemos pasado en el gobierno, arrancando con que venimos con un 2019, como dice Toñito, donde sacamos por primera vez a un gobernante, así que me parece que este año 2021 debemos ver el cambio en la manera en que se está gobernando el país, es lo que la gente está esperando. A mí me gustaría... sí, adelante, antes de irnos a la pausa. Pues mira, rapidito, mira, puedo entender lo que se habla del consenso con relación a la ley electoral, pero quien rompió el consenso por primera vez fue la señora Calderón. Recuerdo que cuando enmendaron la ley para las primarias, que antes era un año antes de las elecciones, se cambiaron a meses antes, aprovechando la coyuntura de la situación del PNP que iba a tener una primaria caliente. Y ya vemos a Josian, el alcalde de Comerío, diciendo que él no participaba porque era tan poco el tiempo después de las elecciones. O sea que realmente entiendo y coincido con Frankie. Yo creo que la reforma ha habido cosas buenas, porque el tú votar por adelantado por correo, yo creo que eso debe quedarse. De que haya los mecanismos para contabilizar y que las máquinas estén preparadas para contabilizar y que sea leído por barra. Creo que vamos, dicho sea de paso, yo siempre favorecí el que el voto, la máquina del conteo,
¿Por qué la favorecía? No importa, porque la democracia no debe tener costos económicos. Nuestra democracia es ver de qué manera no votar por máquina, pero sí acelerar el proceso de contar las papeletas, y yo creo que es parte de lo que se debe mejorar. Definitivamente. Cuando regresemos de la pausa, aquí nos dice Aidita, una radio escucha, dice, ellos creen que los gobiernos son los únicos que se las han visto negras, que vengan a las zonas rurales para que vean la miseria en que muchos hemos vivido en estos 4 años. Bueno, pues eso lo que nos recuerda es que todavía hay gente con toldos azules que le reclamaban a sus alcaldes que no los ayudaron, y muchos de estos alcaldes que perdieron sus poltronas municipales, pues saben por qué. Ellos sí saben por qué. Otros, pues a lo mejor fueron injustos, a lo mejor por la cuestión del terremoto, pues la gente quería que les resolvieran para ayer y el dinero federal no llegó y demás, pero por lo menos los del 2017, los que estaban en Toldos desde María, no hubo razón para que estuvieran estos 4 años viviendo en la miseria y definitivamente pasaron factura. Vamos a una pausa, amigos, regresamos, esto es Directo al Punto. Y nuevamente estamos aquí en Directo al Punto con el ex representante, ¿verdad? Toñito Silva, ahora sí, y Frankie Guerra por aquí. Ya mismito se conecta, me dijo Adrián González Costa, para cerrar este último programa de, ¿verdad?, de Directo al Punto. Y estábamos hablando sobre la situación del el código electoral y lo que se podría enmendar y qué se podría mejorar, etcétera. Y entonces tenemos que traer el tema de los más de 100 empleados que se destituyeron, se votaron de la Comisión Estatal de Elecciones cuando estaba, de hecho, Norma Burgos y todo eso de comisionada del PNP, y habían algunas otras personas. Y luego se votaron unos 60 y pico más empleados, incluyendo gente de Java, que eran los que sabían lo que es el voto encamado, el voto adelantado y demás. Y si le sumas a eso los 100 y pico de mil de votos que vinieron, ¿verdad?, por la cuestión del COVID y las personas que quisieron votar adelantado, pues definitivamente había falta de experiencia y no había el personal. Y si le añades a eso los recortes que hizo la Junta de Control Fiscal, porque entendían que eso no tenía ninguna importancia, pues ahí se dieron con la pared en la cara, porque vieron cuál era la importancia de tener ese personal y ese dinero allí, porque había que trabajar con adelantado, ¿verdad?, todo este proceso. Así que hoy, cuando dice la auditoría del inspector general que se pidió, hicieron un informe y determina que no concuerda el inventario de papeletas y que, entre otras cosas, identificaron más de 71,000 papeletas en exceso, etcétera, etcétera. Pues me gustaría un comentario comenzando con Toñito Silva, porque todo esto tiene mucho que ver con ese pasado de toda esa gente que dejaron fuera. Pues mira, aparte de ser legislador, pues yo era presidente de precinto, que obviamente yo era que tenía que reclutar casi 800 funcionarios de colegio para el día de las elecciones. Para las primarias tenía que yo, como presidente de precinto, hacer ese trabajo. Así que me uno a tus palabras. Yo creo que aquí se debió y se debe buscar las personas con experiencia. Nos hemos autocriticado y estamos criticando a la comisión, que está 4 años sin hacer nada más que para el día de las elecciones. Son 4 años y mira el que tuvimos primaria, secundaria, tuvimos unas elecciones que todavía al día de hoy no han habido candidatos certificados ni para la gobernación ni la comisaría. Tenemos un escaño por acumulación que todavía no se sabe si va a mantener el PNP o va a entrar el Partido Popular. Tenemos allá, si no me equivoco, en Guayanilla, ¿verdad? Donde Guánica, todavía no sabemos si el que estaba corriendo write-in o nominación directa, para decirlo en castellano, ganó o no ganó. Hoy el tribunal determinó de que tenían que adjudicarle unos votos. Así que no sabemos si esa persona va a entrar o va a entrar el Partido Popular como fue precertificado. Así que en ese sentido, yo creo que tenemos que seguirnos moviendo la automatización. Ya uno hace transferencias electrónicas de millones de dólares por todo el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos llevar esa automatización, esa tecnología para el día de hoy votar? Yo entiendo y me opuse en su momento. Yo favorecía siempre las maquinarias de hace más de 8 años porque yo entendía que debía hacer, lo voy a decir ahora, ¿verdad?, que ya no estoy en la política. Claro. Era porque yo entendía que no tenía que buscar 800 funcionarios de colegio. Lo que tenía, porque lo más crucial en el escrutinio es cuando se sumaban por palito y la gente se ponía nerviosa, no sabía cómo adjudicar una papeleta, y ahí habían 50,000 errores.
Ahora esos errores no deben estar. Bueno, esos errores se cuadraban al final, después en el recuento, todas esas metidas de pata. Por eso, y ahora mismo nosotros entendemos que con la máquina, ya lo que tú tienes que tener una persona que para la lámpara, para que lea bien, para buscar el nombre y firme aquí. Realmente no era eso funcionario de colegio súper adiestrado que teníamos que tener para la adjudicación de los votos. Así que eso lo hemos mejorado. Yo creo que el lector por barra nos puede ayudar grandemente, que la papeleta ya tenga una barra. Y eso de las papeletas, pues tendría que buscar más información, pero se supone que si tú mandaste a hacer 1 millón de papeletas, menos las no adjudicadas, las votadas y las en blanco, tiene que dar 1 millón. 2 más 2 son 4, que lo digo loco. Así que en ese sentido entiendo de que se tiene que alguien no sumó bien, pero ¿sabes qué, Toñito? Ya hay algunos diciendo que con ese revolú de las papeletas a lo mejor cambia la votación. Es más, me acaban de escribir que a lo mejor puede ganar en la comisionada residente Aníbal Acevedo Vilá, y ahí es donde uno se tiene que reír, porque es que a la verdad que somos, este país es Macondo y nosotros somos tremendos. Así que pues, la gente cada vez, ¿cómo fue que vacilaron con las papeletas que aparecían y los maletines? Mira, abrí el pavo y ahí había un maletín. O sea, debajo del árbol de Navidad había otro maletín. ¿Ven qué les puedo decir? Ahora pues, la gente dice que hasta Aníbal puede ganar la comisión de residente con el revolú de las papeletas. No, si es que bueno, después de no gane Trump no hay problema. También. Ay, santo. Aquí hay muchos republicanos que se enchiman rápido. Bueno, Frankie, ¿qué nos dices de todo este tema? Yo soy republicano. Tú también. Tú también. Por eso. Tengo muchos aquí. Frankie. Mira, Ada, yo creo que todo lo que mencionaste, sin lugar a dudas, incidió en lo que hemos visto en este proceso electoral. Yo quiero añadirle que en este cuatrienio no solamente tuvimos 3 gobernantes, sino que también tuvimos 3 presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, porque comenzamos el cuatrienio con un escándalo con el que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones por el revolú del chat, del WhatsApp. Tuvimos otro presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que pues no sabía ni la hora que era en la Comisión Estatal de Elecciones, y un tercer presidente que es el actual, que es el que está corriendo este proceso. Así que sí hay un problema serio, como tú estableces, no solamente en las novatadas que se han tenido que pagar. Creo que hay excelentes empleados en la Comisión Estatal de Elecciones. Sí creo que hubo dificultad, ¿verdad?, a través de tener falta de dirección, de un nuevo código electoral. Y en mi caso en particular, yo tengo que decirlo porque yo fui coordinador electoral. O sea, yo fui coordinador electoral en mi unidad, no solamente en el voto adelantado, sino también en el día de la elección. Y todas esas cosas modernas y automáticas son buenas, pero la realidad es que cuando se hace a la prisa, cuando se hace sin organización, provoca lo que hemos experimentado. Mira, yo al cierre de mi unidad grande, tenía aproximadamente 6 colegios, y cuando salimos, que se acabó todo el proceso, que pensábamos que habíamos terminado, teníamos que mover las máquinas electrónicas fuera de los colegios buscando señales para poder transmitir la información, y finalmente no pudimos transmitir. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que haber estado toda la noche allí. Así que tuvimos que irnos con el plan B. Así que sin lugar a duda, como tú señalas, ¿verdad?, mucho se ha logrado con todo lo que ha acontecido en esto del asunto electoral. Había una falta de comunicación increíble, una falta de motivación para tener funcionarios de colegios, que lo menciona Toñito, la dificultad que en momentos normales da conseguir funcionarios de colegio. Imagínate en medio de una pandemia, en medio de un nuevo código electoral. Así que fueron muchas las cosas que sin lugar a dudas entorpecieron durante este proceso electoral. Y aunque no podemos hablar de fraude, sin lugar a dudas una desorganización, falta de información, falta de preparación, y en la primaria, como lo dije en aquel entonces, no solamente de quien representaba el partido del gobierno, de todos los partidos políticos. Así que yo creo que este año debe ser una experiencia, una lección. Tenemos que ver, ¿verdad?, como país, para trabajar con nuestro código electoral, que en el pasado sí tal vez era con palitos, sí tal vez no había máquina, pero al final del día, a las 6 de la tarde, teníamos certeza de quién había ganado el proceso, conocíamos el resultado, y hoy con todo lo moderno, ¿verdad?, que no lo rechazamos, que estamos de acuerdo, pero que no podemos perder la perspectiva
legislativa, de que tenemos un sistema de desconfianza en donde nosotros vamos y cada partido presenta su defensa para garantizar que el voto del electorado, ¿verdad?, sea respetado. Así que yo creo que este año estaremos viendo en la Asamblea Legislativa acción, no es para menos, ¿verdad? Tendemos a dejarlo todo para lo último. Yo espero que no esperemos para lo último como hizo, ¿verdad?, esta legislatura y este gobierno, sino que pueda tanto la legislatura como el gobernante entrante, ¿verdad?, de una forma rápida trabajar este asunto de la Comisión Estatal de Elecciones, porque no debemos cometer los mismos errores. Pero bueno, Frankie, ya está... también, Frankie, el Partido Popular, igual que el Partido No Progresista, este cuatrienio tuvimos más de 3 coordinadores electorales, ¿cómo se le llaman a ellos? Que tuvimos comisionados electorales, correcto, es correcto. Y eso pierde, dicho sea de paso, y una crítica, y yo no tengo por qué hablar del Partido Popular, de tu partido, pero ahí en la primaria, todo el mundo se enfocó en la primaria y dejaron lo electoral como secundario. Y ahí se aprovechó el PNP de ir a buscar esos votos por correo, etcétera, etcétera, mientras estaba eventualmente gana Charlie y todo el mundo levanta las manos, se echa para atrás y no pensaron en el instrumento que es el Partido Popular, que le da la oportunidad a los populares a estar en las distintas posiciones. Así que, y autocrítica al PNP también, o sea, lo traigo porque hubo una primaria caliente allí. Yo puedo coincidir contigo, ¿verdad? Y yo creo que si Toñito Cruz desde el principio hubiese sido el comisionado electoral del Partido Popular, esto no lo estuviésemos viviendo hoy. Yo me quito el sombrero ante él, sé que es excelente comisionado electoral y sí coincido. Hubo errores también dentro de las decisiones que tomaron esos líderes como comisionado electoral, pero no podemos perderle perspectiva. Y aquí critico, ¿verdad?, ambos partidos. Al Partido Popular lo critico porque desde el principio dijimos que el código electoral iba a provocar esto, lo dijimos, y tal vez no nos preparamos lo suficiente para poder contrarrestarlo. Pero a la misma vez, no era menos cierto que quien preparó el libreto fue el Partido Nuevo Progresista, así que era más fácil ellos poder decirlo y hacerlo y ejecutarlo porque ellos fueron los autores del mismo. Así que en ese sentido, esa falta de consenso y sin duda alguna el tener esa ventaja de ellos mismos crear un código electoral sin consenso les dio cierta ventaja que no tenía el Partido Popular, pero el Partido Popular debió, y yo creo que es enseñanza para todos los populares, poner a sus mejores a dirigir el proceso electoral, ya reconociendo de que había una entre comillas, ¿verdad?, una artimaña, algo escondido dentro de este código electoral que creó el PNP y que no podemos hacernos, ¿verdad?, los tontos en reconocer que al tener ellos los topos manejaron las circunstancias a su mejor conveniencia. Tengo ya al licenciado Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño en línea telefónica y nos acompaña Antonio Toñito Silva por el PNP y Frankie Guerra por el PPD. Saludos, licenciado. Muchos saludos a ti, a los compañeros del panel y a todos los que nos están hoy escuchando, pero hoy no me están viendo. Bueno, con mucho cariño, sé que estás en el reguero, ¿verdad? Si le pudiéramos decir de alguna forma, recibiendo oficinas y trabajando con todo lo que esté pasando allá. Así que vamos a empezar por ahí porque dijimos que hoy era el resumen de lo bueno y lo no tan bueno. Pues dime cómo te va en la noche de hoy. Pues así mismo es. Mira, estamos aquí en una transición atropelladísima en el Senado de Puerto Rico. Acá la mayoría popular no es tan contundente como en la Cámara de Representantes. De hecho, no existe una mayoría como tal. Nunca lograron los 14 senadores para tener mayoría, como fue el caso de la Cámara, que sí lograron 26 representantes. Y esto agravó un poco el problema y no fue hasta hoy que se lograron algunas cosas en términos de mudanzas de oficinas, etcétera. Todavía no hay información de presupuesto de oficinas. Así que lo que usualmente comenzaba a ocurrir a mediados de diciembre está ocurriendo el 30 de diciembre a escasamente 2 días de la juramentación del nuevo Senado. Así que hasta ese va a ser una noche larga en el Senado de Puerto Rico en términos de trámites administrativos. Pero aparte de eso, ya que dice que este es el resumen del año, yo creo que sí, hemos tenido un año atípico. Hemos hablado de terremotos, hemos hablado de ayudas perdidas, ayudas que no llegaron al suroeste, ayudas que llegaron al suroeste con cámara en mano. Luego vino la pandemia, con pruebas que se quisieron comprar y no se pudieron comprar, luego se investigó y las distintas reacciones a eso, pero yo creo que, ¿verdad?, no hay que recordar de la gente
lo difícil que ha sido el manejo de la pandemia. Pero en términos políticos, tanto de los terremotos en enero y la pandemia a partir de marzo, tuvo un impacto grandísimo en lo que fue, ¿verdad?, en un año electoral, y la gente se nota que pasó factura el día de las elecciones sobre muchas cosas que venían arrastrándose desde los huracanes, y que la gota que colmó la copa fue el manejo de las crisis. Es decir, si no aprendieron a manejar las crisis con los huracanes, ¿cómo es? Se nota que no aprendieron a manejar las crisis después de los huracanes por la forma en que manejaron la de los terremotos y la forma en la que aún siguen manejando la pandemia, cuando nos levantamos esta mañana con un secretario de salud diciendo que no había ningún persona del sábado del Capitolio porque eran personas educadas. O sea, como si los miles de casos que se han contagiado de COVID es por gente que no tiene educación o es inconsciente. Lo hemos hablado en el programa. Los contagios se deben al mal manejo del gobierno, a la flexibilización sin ningún control. Los muchachitos trabajando en las gasolineras, de mesero, en las tiendas, tuviste cómo estaban las tiendas. Y seguro, el sábado no hay forma, por más modales que te hayan enseñado en tu casa, si es que a esa educación se refiere, o si se refiere a educación de libros y letras, pues puedes tener un PhD, pero si el virus lo tienes, si está al lado tuyo, se te va a pegar igual. O por más consciente que tú estés, si estás entre 400 personas y los contagios están en un 5%, 5 de cada 100 van a tener el virus entre esos 400, y eso es así. Entonces, ciencia pura y matemática pura. Yo creo que el que le faltó un poco de instrucción en su carrera de medicina fue el secretario de salud, que no puede ni hacer esa multiplicación estadística de calcular cuánta gente pudiera estar infectada entre 400. Y educación, pues parece que en su casa no le enseñaron mucha, porque uno no ofende a la ciudadanía, que al final fue lo que hizo, porque juzgó y prejuzgó a todas las personas que no somos los 400 que vamos a estar el sábado allí. Alegaron Adrián, alegaron que sabemos que él le habla New Yorkers, o que él no habla muy bien el español, y que eso no fue lo que él quiso decir, y que la gente se ofendió por nada. No hay forma de interpretar eso, no hay forma, ¿sabes? Pues, aunque no domine bien el español, educación es casi igual en inglés, education. Consciente es casi igual en inglés, conscious. O sea que por ayudarlo, pero, como quiera, no hay forma de arreglarlo. Que le había dicho disciplinado, fue lo que yo pensé que le había dicho. Por eso que en vez de decir disciplinado, ¿verdad? O personas conscientes, pues dijo una palabra que no era y le han caído chinches, y pues ya ustedes ven cómo salió. Pregunta, ¿cómo tú visualizas? Ya estás viendo lo que está pasando en Cámara y Senado, ¿verdad? ¿Tú estás ahora mismo en el Senado? En el Senado, voy a estar con María de Lourdes, así es. Ok, perfecto. Y entonces, ¿en la Cámara está pasando lo mismo o cómo está la cosa? En la Cámara entiendo que la transición ha sido un poco más suave. Las cosas que están pasando aquí hoy en la Cámara empezaron a ocurrir primero, como por ejemplo la extensión de los nombramientos de los empleados que tienen continuidad. Pero ahora, una cosa bien importante con eso de la juramentación, para que la gente ponga en perspectiva, independientemente de los adjetivos que utilizó el secretario de Salud, él está justificando en el idioma que sea que 400 personas está bien, cuando aquí la campaña de la agencia que él dirige por televisión es que uno no puede ir ni siquiera el día de Acción de Gracias o en Nochebuena a comer con su familia por no tener en contacto. Y más de 10 personas, Adrián, si íbamos, nos podían multar. Más de 6 personas. Se les ocurrió en algún momento dado hacer bloqueo en las calles por si ibas con alguien, corroborar que vivieran en la misma casa con la licencia de guiar. Y él justificar a 400 personas en la juramentación del gobernador, que cuando ganó la primaria tuvo la madre de las celebraciones, que terminaron contagiados el presidente de la Cámara, la comisionada residente y el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, que terminó en intensivo y gracias a Dios se recuperó. El precedente del mismo Pedro Pierluisi con lo del COVID tampoco sustenta que esas 400 personas son las más conscientes o las más claras que están en cuanto a la posibilidad de contagio, porque ya sufrieron un brote muchos de los que van a estar ahí, empezando el gobierno. Pues entonces, a mí me gustaría escucharte, ¿verdad? Porque yo sé que estamos ya en las postrimerías. En el resumen para ti, ¿qué nos queda? ¿Qué fue el saldo y qué tú esperas para el 2021?
Pues yo creo que el saldo del 2020, a pesar de que ha sido un año fatal para todo el mundo, lleno de retos y de incomodidades y de ajustes, ¿no? Dentro de todo, las elecciones han brindado un espacio para el cambio en el país. Los resultados para el Partido Independentista nos dan mucha esperanza de lo que pudiéramos esperar en el futuro. En estos paneles siempre nos decían, ustedes no pasan del 2%, bueno, ahora no nos pueden decir eso. No nos van a ver recogiendo endosos en la calle en enero. Al contrario, salimos muy fuertes de estas elecciones y además de los resultados para nosotros, que todavía estamos en el modo de celebración, la composición de la Asamblea Legislativa da también un giro distinto a cómo se va a funcionar la política en el país. Ya se acabó eso de las mayorías aplastantes que eran sello de goma del gobernador. El gobernador tiene un reto con una Asamblea Legislativa plural, compuesta por 5 partidos, y en el caso del Senado, 5 partidos y un senador independiente. La Junta de Control Fiscal también tiene un reto muy grande de cómo va a ejecutar sus planes fiscales, porque para la Junta fue muy fácil el cuatrienio pasado enviar un plan fiscal al gobernador. El gobernador se reunía con su caucus legislativo, en conferencia legislativa, negociaban cosas y se planchaba el proyecto que fuera. Hubo sus negociaciones, hubo sus discrepancias, pero al final se aprobaron las medidas que salían del plan fiscal de la Junta. Ahora eso va a ser mucho más complicado. Así que aún la Junta de Control Fiscal va a tener que lidiar con 5 delegaciones en el Senado de Puerto Rico y en la Cámara de Representantes. Hay que ver cómo se comportan las 5 delegaciones. Yo respondo por la del PIB. No es la delegación que va a estar fomentando, ¿verdad?, los planes fiscales como los que se presentaron el cuatrienio pasado. Pero yo creo que estos procesos enriquecen la política puertorriqueña y ayudan a que el pueblo vea la política con otros ojos y hasta con esperanza de que no hay que votar igual. Y eso lo venían aprendiendo poco a poco y se demostró en las elecciones del 2020 con unos resultados bastante diversos, y que incluso hubo alcaldías como la de San Juan que miraban resultados que distintos fueron. El Partido Popular, de estar 8 años en el poder, ahora lo que van a tener es una legisladora municipal, que era el caso del PIB. Aquí 24 alcaldías cambiaron, así que hay muchos novatos que van a tener que prepararse para trabajar en este cuatrienio y aprender rápido, porque no hay tiempo que perder. Licenciado Adrián González Costa, mi agradecimiento por todos estos 2 años que has estado conmigo en este panel. Me están preguntando el nombre del panel, saben que nunca le pusimos nombre, porque este panel es el de análisis del PNP, el PIB y el PPD, que llevamos siempre discutiendo los issues, ¿verdad?, de las cosas más importantes del día. Gracias, licenciado. Y vamos entonces al comentario final de Toñito Silva. Pues mira, antes que nada, pues Adrián, a Frank y a ti, que este nuevo año nos traiga mucha dicha, prosperidad, a los amigos Radio Escucha, indistintamente si lo invitan y usted quiere ir o no quiere ir a la toma de posesión, es una decisión suya. Lo que espero en Dios es que el distanciamiento que alegadamente va a haber, de que se van a hacer pruebas previo a entrar a la actividad. Y la información que brindó ayer el gobernador electo es que básicamente son funcionarios electos con sus acompañantes, los alcaldes con sus acompañantes, la comisionada residente con sus acompañantes, de familiares de ellos son los que van a ir. Que si tú sumas 78 por 2, ¿cuánto te da? 50 y pico de representantes con sus acompañantes. En Senado igual, que Jesús Manuel ya dijo que no iba a ir, así que son 2 meros que van, 2 sillas vacías que van a estar, y va a haber más distanciamiento, que realmente no es que va a ser un party como se hacía antes. Yo he ido a tantas tomas de posesión, yo sé que el área es bien grande y siempre y cuando se mantenga la distancia social no tengo ningún problema, pero obviamente yo soy PNP y van a decir, Toñito lo dice porque es PNP, pero si hubiera sido cualquier gobernante, Charlie, dicho sea de paso, y con esto concluyo y dejo a Frankie nuevamente. El Partido Independentista, todos lo vimos cuando Dalmau llegó al comité, todos estaban encima, al igual que cuando estaba Charlie llegando, al igual que Pedro Pierluisi. O sea, realmente en las elecciones todo el mundo rompieron los protocolos, así que no podemos adjudicárselo al PNP nada más. Pero nada, nuevamente, gracias por la oportunidad, Ada, que Dios les bendiga. Frankie, un abrazo, un placer haber compartido contigo, y Adrián también, que Dios les bendiga siempre.
Vamos entonces con la última palabra de Franklin Guerra y con esto cerramos el Directo al Punto, el último programa del 2020. Gracias a ti, Ada, y pues también mis mejores deseos para Toñito, para Adrián y para todos los radioescuchas. Yo creo que independientemente de quién esté en el poder y de qué partido haya sido, yo creo que el llevar a cabo este cierre, ¿verdad? Esta toma de posesión con 400 invitados, no importa quiénes sean, se pudo haber evitado. Yo miro el caso, por ejemplo, del propio alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, o la alcaldesa de Morovis, que tomaron otras iniciativas que pudieran ser más seguras para sus propios ciudadanos en medio de este tiempo de pandemia. Así que yo creo que es una decisión errada, creo que es una decisión que va a afectar y que vamos a ver el resultado, Ada, en varias semanas en términos de los números del COVID. Lo importante es que cerremos este año con todo eso malo, dejarlo atrás y buscar la forma de comenzar el año 2021 aprendiendo de esos errores que cometimos. Yo quiero tener esperanza, ¿verdad?, de que este nuevo gobierno va a traer cambios al país, porque en la medida que ellos puedan hacer las cosas bien nos benefician a todos. Yo tengo 3 hijos, tenemos familia y queremos quedarnos en este país, queremos vivir bien, así que declaramos que este año 2021 va a ser un mejor año y aquí estaremos fiscalizando lo que entendamos que no es correcto, ¿verdad? Colaborando en lo que podamos colaborar en un gobierno compartido. Así que tenemos todos una responsabilidad de gobernar bien a Puerto Rico en este próximo cuatrienio, en particular en este próximo 2021. Así que gracias por la oportunidad y muchas bendiciones a todo el pueblo de Puerto Rico. Nosotros también agradecemos a cada uno de los radioescuchas que se ha mantenido en sintonía en el 2020 por la cadena Guapa Radio, con su programa Directo al Punto. Agradecida de los temas que nos sugieren, de las preguntas y comentarios que nos escriben y que se conectan por todas las vías para escuchar a los panelistas de este programa. Así que gracias a Franklin Guerra, gracias a Antonio Toñito Silva, gracias al licenciado Adrián González Costa, y nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta enero, me parece que es enero 3. Creo que, déjame ver, ya yo ni sé cuándo es que regresamos, pero entiendo que después de años, si entramos en enero 4, el lunes 4, regresamos con ustedes, si Dios lo permite, y así nos da, ¿verdad?, vida el Creador. Así que Dios me los guarde y será entonces hasta el día 4. Que la pasen bien y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Cuídate.